presidente del Congreso, Alejandro Soto de APP, quien durante esta legislatura, ¿no? Jamás fue abierto a la prensa. Dio una sola conferencia porque estaba metido en problemas y después se olvidó. Uno de los presidentes del Congreso menos democrático que por lo menos este joven periodista ha visto en el Parlamento, sin apertura a los medios. Es de APP, es esa cuña. Voy a saludar de inmediato a Mesías Guevara, es congresista de la República, es gobernador regional de Cajamarca. ¿Cómo está, estimado congresista Guevara? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Joel Quesada le saluda. Hola, ¿cómo estás, Joel? Muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial a través tuyo para todo el pueblo peruano, de manera particular para el norte, que nos están viendo a través de esta plataforma digital. Efectivamente, muchísimas gracias. Primero, vamos a empezar con la noticia del día o de la mañana, ¿no? En desarrollo, el ministro de Economía, Alex Contreras, habría renunciado al cargo, ¿no? Habría presentado su carta de renuncia, sin embargo, no ha sido así, hay idas y vueltas. ¿Qué piensa de este escenario en la cartera de Economía y en el gabinete de Alberto Tarra? Bueno, en primer lugar, hay que ser hidalgos, hay que reconocer la capacidad profesional de Alex Contreras y también como persona. Lo que está ocurriendo en el campo de la economía en el Perú también hay que decirlo con todas sus verdades y con todas sus letras. Si bien es cierto, él es parte de un gabinete, él es responsable de lo que está ocurriendo hoy en la economía peruana, pero sin embargo tiene raíces más profundas que no se quiere ver. La raíz profunda de la crisis económica que vive el país, expresada a través de una recesión económica, es la parte política, la inestabilidad que hoy estamos viviendo, que el riesgo país se ha incrementado, se ha alejado de inversiones privadas, se ha trabado mucha inversión pública y por lo tanto hay que ponerlo en su justa dimensión. Ahora, el epicentro de esta crisis política es el Congreso de la República. El Congreso con todas sus reformas, antirreformas que ha venido dando, con toda esta complacencia, con toda esta alianza tóxica que ha gestado con el Ejecutivo, son los responsables de esta crisis política que ya tiene sus efectos en la economía. Entonces, usted ve con buenos ojos el desempeño de Alex Contreras. Se habla de No, una reunión no. secreta con otros ministros, exministros. ¿Habría habido ahí una molestia de Alex Contreras? Sí, lo No, escuchamos. mira, yo no estoy diciendo que sea bueno o mal ministro, ni lo estoy tampoco diciendo de que está muy bien en la economía, no. Lo que estoy diciendo es de que Alex Contreras es fruto, producto de una crisis política que vive el país. Por lo tanto, y hay que decirlo con todas sus letras, el gran responsable de esta crisis política es la alianza tóxica que se ha gestado entre la presidenta y el Congreso de la República. Y Alex Contreras se mueve en ese ambiente en el que lamentablemente no puede hacer nada, ni mucho, porque él hace tiempo debió haberse retirado. Es más, creo yo que una persona como Alex Contreras ni siquiera había aceptado ser ministro de esta presidenta. Ahora, este gabinete de Alberto Tarola merece ser refrescado, algunos cambios adicionales. ¿Debe renunciar a Alberto Tarola? Mira, yo pienso que más que renunciar, más que refrescar, lo que tiene que hacer la Presidenta de la República y el Congreso de la República de manera específica, si es que aman al Perú, si es que tienen una voluntad, deben irse. Ellos son parte del problema, ellos son los gestores, son los que han engendrado esta crisis política que vive el país y lo siguen engendrando. Prueba de ello es que fíjate que tú acabas de presentar un acto que hay que no estar de acuerdo, hay que disentir en el tema de que lo han hecho al presidente del Congreso, pero sin embargo ellos se han ganado a pulso precisamente el repudio nacional. Por lo tanto, yo considero de que el Congreso de la República debe dar luz verde para un adelanto de elecciones. Así es. De ese tema vamos a hablar en breve vamos a hablar de Coalición Ciudadana, quería preguntarle, pero antes vamos con estas propuestas que hay, también comentarios sobre una reforma, dicen algunos, necesaria de todo el sistema de justicia. ¿Usted está de acuerdo? Mira, la justicia, en primer lugar, hay que poner en su justa dimensión. El Perú y la Constitución reconocen a tres poderes del Estado. Reconoce el poder legislativo, el ejecutivo y el legislativo. Esa vieja frase que se ha acuñado de manera errónea, lo cual constituye una mentira, una falacia, decir que el Congreso constituye el primer poder del Estado, no.
Existe en la Constitución, en su esencia, en su espíritu, lo que se llama el equilibrio de poderes. Por lo tanto, los tres poderes están en la misma altura. Hay que ver el equilibrio. Por lo tanto, cuando desde el Congreso se quiere hacer una reforma, entre comillas, del Poder Judicial, eso constituye más bien una politización del sistema de justicia, lo cual todos los peruanos debemos de rechazar. Y ahí yo, de manera personal, felicito al presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema, que ha emitido un pronunciamiento discrepando de lo que quiere hacer el Congreso de la República. Este Congreso no está en capacidad de hacer ninguna reforma que sea transparente, que sea imparcial, objetiva, porque muchos de los congresistas, si analizamos su trayectoria política, están en problemas judiciales. Por lo tanto, hay conflicto de intereses en esta supuesta reforma del Poder Judicial. Bueno, ya han reculado, ¿no? El propio César Acuña ha señalado en Trujillo de que, bueno, está en desacuerdo con esta propuesta de su parlamentario Roberto Chávez. Pero han reculado, pero siempre dejan ese halo, porque si la población y si la sociedad civil no responden, se quedan callados, como muchos quisieran que estemos callados, simplemente ahí no recularían. O sea que han reculado por la presión de los periodistas, por la prensa y por también la población que nos hemos mostrado nuestra discrepancia pública, ¿no? Si no hubiera eso, no recularían, mi estimado Joel. Ahora, a propósito, usted es un político ya de larga data, ¿no? Lamentablemente, tenemos dos expresidentes ahora mismo, el día de hoy, ¿no? Estaban en dos procesos simultáneos. Alberto Fujimori, ¿no? Por el caso de Pativilca, y Alejandro Toledo por el caso Ecotep, ¿no? Continúan estos, lamentablemente, nuestros expresidentes afrontando procesos judiciales, ¿no? Esto, ¿qué sensación nos sigue dejando a los peruanos? Bueno, la sensación que simplemente la política en nuestro país, y creo que en gran parte del mundo, se ha distorsionado, se ha perdido la esencia, que es el arte de gobernar, se han perdido los principios básicos como son la integridad, honestidad y transparencia, y que simplemente cada quien está buscando beneficiar sus propios intereses personales, llegando de esta manera a tener este tipo de problemas que hoy estamos viendo, muy lamentable, lo cual hace que un gran sector importante, tanto jóvenes y mayores, profesionales o no profesionales, hombres muy valiosos y mujeres valiosas, se aparten de la política. Es decir, la política en nuestro país se ha distorsionado y lamentablemente el epicentro de este gran, mancha viene del Congreso de la República. ¿Usted estuvo de acuerdo con el indulto que se le hizo al expresidente Alberto Fujimori? Mira, nunca he estado de acuerdo y no estaré cuando no se da de acuerdo a la Universidad de Derecho y no se respeta el debido proceso. La Corte Interamericana les ha dado el camino, les ha dado la ruta para que el señor Fujimori sea indultado. Uno de esos es que pidan perdón a las víctimas, pero no lo quieren hacer, no quieren reconocer. Por lo tanto, como que ahí quieren salir por la ventana y no por la puerta, es decir, a la prepotencia, como lo vienen haciendo. Incluso, fíjate que con el peligro de llevarnos a convertir al Perú en un país paria, ponernos a nivel de Venezuela, a nivel de Cuba, a nivel de Nicaragua, es decir, lejos de lo que es el derecho internacional. Una democracia que va a perjudicar este acto del indulto que le han dado al señor Fujimori. Ahora, me saco de estos temas, hablemos de Coalición Ciudadana. Lo vi en una fotografía ahí con Marisol Perestello, ¿no? Quien, bueno, era una figura del PPC, usted de Acción Popular, pero una facción de izquierda, ¿no? Entre otros personajes aquí en Coalición Ciudadana. ¿Cuál es la propuesta central que ustedes tienen, o si es solamente una fotografía del momento, o ya hay una alianza política? Recordemos que la mayoría de estos integrantes de Coalición Ciudadana son precisamente, ¿no, militantes o ex militantes de diferentes partidos. Quisiera saber cuál es la propuesta. No, en primer lugar hay que aclarar, Coalición Ciudadana no es un partido político, es una plataforma, es un colectivo cuyo único objetivo es poner sobre la mesa los puntos que estamos conversando, es decir, garantizar la gobernabilidad, hacer que haya una preocupación más seria por consolidar una sociedad donde hay oportunidades para todos, una sociedad donde no haya discriminación,
una sociedad donde haya respeto mutuo. Es decir, ese es el sentido de esta coalición. No es ninguna plataforma política. Como tú bien acabas de decir, vemos ahí integrantes de diversas fuerzas políticas con visiones distintas. Seguramente en su momento cada quien definirá su propio proyecto político, pero no es ese el sentimiento, no es esa la esencia, el objetivo de Coalición Ciudadana. El objetivo de Coalición Ciudadana y de este comunicado es llamar a la reflexión, no solamente a la clase política, sino también a toda la sociedad civil en su conjunto. Ese es el objetivo. Ahí creo que no hemos sido muy claros en transmitir la importancia, el objetivo, la estructura de este colectivo. No es ninguna alianza política, no es ningún partido político, sino es poner sobre la mesa la necesidad de consolidar la gobernabilidad y el retorno a la democracia, porque hoy lo que vivimos no es una democracia, y sobre todo consolidar los principios básicos éticos y morales que debe existir en el Perú. Estoy leyendo acá la plataforma web de Coalición Ciudadana, pone recuperemos la política para la gente, ¿no? Claro. Bueno, usted dice que tienen miras de cara a las elecciones presidenciales del año 2026. Mira, ese es otro proyecto, ¿no es cierto? Es otro tema, pero no necesariamente a través de Coalición Ciudadana. Nosotros estamos, ya te digo que ahí es una confluencia para poner en la mesa lo que significa lo que acabo de manifestar, es decir, el imperio de los principios éticos y morales para garantizar la gobernabilidad y la democracia. Por supuesto que, por ejemplo, ahí hay personajes que en su momento ya trazarán su propia ruta, ya sea un proceso electoral o no. Por lo tanto, ahora sí nos preocupa, si queremos decir al pueblo peruano que hay que garantizar los principios mínimos para la convivencia pacífica dentro del marco de la Constitución. Aquí en la web ustedes señalan, ¿no? 3 puntos: agenda ciudadana, ¿no? 2, reformas políticas electorales indispensables, y de manera el adelanto de elecciones. A ver, desarrollemos estos 3 temas, por favor, congresista Mesías Guevara. Sí, fíjate que en estos momentos es necesario garantizar la participación de toda la población en su conjunto, ya sea por diversas fuerzas políticas, pero en este momento no existe. Incluso hay un peligro, por ejemplo, en el Congreso de la República, de hacer las antirreformas, algunas ya las están concretando, como el tema de la PASO, es decir, volver a que haya el imperio de la dedocracia sobre la democracia interna, y por otro lado también el tema de cortar lo que significa la participación de muchos vecinos y vecinas y jóvenes fundamentalmente que quieren participar en política, poniendo, por ejemplo, que tengas un partido político 6 años o 3 años de militancia. En estos momentos es un año nada más, y eso significa, pues, fíjate que a muchos jóvenes, personalidades que quieren participar en política, cortarles esa posibilidad. Es decir, quieren cortar lo que es la participación ciudadana, y sobre todo ellos quieren cerrar a un círculo ni siquiera virtuoso, sino vicioso. Porque fíjate lo que la esencia, si queremos hacer reformas, deberíamos de limitar incluso, más que de las personas, la participación de partidos políticos que en estos momentos están siendo investigados por ser organizaciones criminales. Más bien, por ahí deberemos ir, no sobre las personas, que lamentablemente, eso es lo que puedo decirte en estos momentos. Ustedes señalan acá reformas políticas y electorales indispensables. ¿Cuáles son? Mira, por ejemplo, el tema de las PASO, es decir, que no debemos seguir fundamentando lo que significa las democracias internas. Ya debemos de cortar el tema de la elección de los candidatos a través de la dedocracia, de delegados, que simplemente luego se convierte eso en un mercado persa. Es decir, hay que abrir el abanico, la posibilidad de las puertas, que todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y sobre todo que tengan sensibilidad social y lo que es solvencia moral, puedan participar en política, no cerrarlo. Y hoy lo están cerrando. Y la agenda de Coalición Ciudadana será el tema de fondo, adelanto de elecciones. Bueno, a pesar de que estamos en un proceso de recesión económica. Mira, la recesión económica es precisamente, como dije anteriormente, producto de esta crisis política que hoy estamos viviendo. Si no cortamos esa crisis política, que hoy la conflictividad social se va a incrementar. Ahora estamos a puertas de lo que significa el fenómeno del Niño. Hay la esperanza que el impacto sea menor, pero sin embargo tú y yo somos del norte y conocemos que siempre hay lluvias estacionales, más allá del Niño o no del Niño. El año pasado hemos sido incluso golpeados seriamente por el tema del Yaku, y eso se da. Y eso, por ejemplo, trae enfermedades. No puede ser posible que se haya traficado, los ministerios se han politizado, se han hecho parte de un botín, de una repartija. Por ejemplo, salud está manejado de manera muy, digamos, mediocre, por decir algo, el tema del sistema de salud, y algo que afecta a todos los peruanos. Por lo tanto, sí consideramos que debe haber
un adelanto de las elecciones o el retorno a la gobernabilidad, a la ruta democrática que sea pacífica y dentro del marco de la Constitución. Bueno, mi Ministerio de Salud está gestionado por su paisano, César Vázquez, nada Bueno, menos, ¿no? puede ser mi paisano, pero sin embargo yo en este caso veo más allá de la cercanía de venir de una misma región, porque es algo sustancial. En el desarrollo humano de un niño, de un joven, de una persona en general, hay tres pilares fundamentales, que en primer lugar es alimentación, segundo es el tema de la salud y tercero es el tema de la educación. Esos Ahora, pilares no se pueden manejar políticamente. una última pregunta, estimado congresista Mesías Guevara. ¿Y qué le contesta a ustedes a aquellos, ¿no? Quienes dicen que ustedes, los de Coalición Ciudadana, ¿no? Marisol Perestello, Mesías Guevara, entre otros, Gino Costa, ya tuvieron su oportunidad en el Estado, ¿no? Y fueron parte del Estado y algunos dicen que ustedes han fracasado. ¿Qué les contesta a ustedes? Bueno, fíjate que es parte de la política. Mm. Decirle que esto expresan de esa manera, han salido incluso a decirlo por radio, televisión y periódicos. Sin embargo, no cuestionan, no tienen la capacidad de cuestionar los principios básicos que estamos invocando. Ahora, Mm. esa hay una incoherencia. Ellos nos cuestionan a nosotros, de manera particular que tú has manifestado, pero sin Mm. embargo, no tienen la capacidad de cuestionar aquellas organizaciones que están siendo investigadas por ser organizaciones criminales, donde incluso muchos de estos expresidentes, grandes líderes, están en estos procesos en el Poder Judicial. Por lo tanto, para mí, en lo personal, que este tipo de personajes nos cuestionen, yo lo tomo como una condecoración, lo tomo como algo bueno, porque fíjate que venir de ellos, y sí me preocuparía, ¿no?, si esta gente que hoy nos están cuestionando me alabe. Y es más, yo le pediría al pueblo peruano que también tengan esa preocupación de la que yo estoy teniendo. Muy bien, muchísimas gracias, estimado excongresista Mesías Guevara, ex gobernador también de la Región de Libertad, por ese contacto con la multiplataforma de SOR TV. Muchas gracias y muy buenas tardes.